Vamos a continuar ahora con una segunda expositora. Ella es la profesora Irene de la Jara y nos va a presentar una ponencia titulada Mediación y Museografía como lugar de resistencia. Irene es educadora Hola. de párvulos. Hola Irene, le vamos a pedir a mí que si te puedes mutear, eh, apagar tu micrófono para que no se acople con el... Ahí está. Thank you. Irene, educadora de párvulo, diplomada en gestión cultural, diplomada en metodologías de investigación cualitativa, magíster en educación con mención en currículum y evaluación, y otro magíster también en educación con mención en neurociencia, y además un magíster en docencia universitaria. Ha escrito diversos artículos relacionados con la niñez, el patrimonio y los museos. Es autora de dos interesantes libros. Uno es Infancia y Patrimonio, los objetos queridos y culturas de infancia, otros lugares donde habita la memoria. Ha sido responsable de 4 estudios nacionales de museos, 2 de ellos sobre niñez y museos, uno sobre el uso del enfoque de género en la gestión educativa y un cuarto sobre el perfil de áreas educativas de museos estatales. Irene es docente del Magíster de Psicomotricidad Educativa en la Universidad Finisterrae y del Diplomado Cultura, Ciudadanía, Desarrollo del Centro Cultural de España en El Salvador. Además, es la encargada de educación de la Subdirección Nacional de Museos que pertenece al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Muchas gracias, Irene, por estar acá. Bienvenida. El espacio es todo tuyo. Dispones de aproximadamente 30 minutos para realizar tu ponencia. Hola, buenos días. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Muchas gracias a Mieke por esta brillantísima exposición. Tomé mucha nota porque además ella hace un guiño súper importante a los museos en el análisis del libro Migas de Pan. Yo anoté unas definiciones. Dice, un universo por explorar. El museo formaría una realidad, una vía de escape, un lugar de encuentro, donde distanciarse de todos, pero estar en todas partes. Encontré que hay una poética también en esa definición. Bueno, voy a compartir pantalla y yo he titulado a esta, ¿se ve Carolina? Todavía no se ve en pantalla completa. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, muchas gracias. La he titulado Mediación y Museografía como lugar de resistencia porque, bueno, yo trabajo en la Subdirección Nacional de Museos y justamente a nosotras y nosotros nos interesan los objetos, como hablaba Mieke, en tanto espacios de representación, ¿no? Entonces, lo representacional tiene sus bemoles, ¿no? Porque tenemos que hacernos preguntas críticas, como nos decía Mieke. Nosotros trabajamos con conceptos como misoginia, feminismos. Entonces, un poco la invitación que ella hace y que yo tomo es que tenemos que sumergirnos en esas palabras para que no parezcan, como ella dice, consignas simplistas, ¿no? Entonces, trabajamos en este lugar con una expresión que llamamos imaginarios, ¿no? O sea, vamos a volver a esa palabra. Pero en el fondo lo que nos preguntamos es, ¿cómo influye el museo en nuestros imaginarios? Esto que yo voy a presentar es la contextualización de la línea de investigación con que la subdirección se compromete en esta cátedra de cine, análisis cultural y neurodiversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el museo en nuestros imaginarios? Primero tenemos que decir que las colecciones, así como el currículum, ¿no? Porque esto es una postura política, ¿no? Constituyen dispositivos de poder. Eh, Fundamentalmente porque tienen una narrativa, tienen una postura que nos instruye, ¿no? En qué recordar, qué olvidar y cómo hacerlo, ¿no? Es decir, en esta narrativa vamos generando marginalidades, vamos generando silencios, a veces queriendo, otras veces sin querer, ¿no? Pero de ninguna manera esta narrativa es inofensiva, ¿no?
de ninguna manera es neutra, ¿no? Los museos son mucho más que espacios de la memoria, ¿no? Entendiendo la memoria también como un dispositivo. Y son mucho más que una mirada al pasado, ¿no? Tiene que ver con cómo hacemos una performance de esa cultura, ¿no? En el fondo es como una puesta en escena. Y esa puesta en escena está dada por ciertos grupos, no es no son todos los grupos, no son todas las comunidades las que participan de esa narrativa. Entonces, lo que nosotros planteamos es que esta imagen narrada está incompleta. Si bien es cierto, los museos no pueden decirlo todo, ¿no? Hay que tomar decisiones políticas respecto de qué se va a decir, ¿no? Y cómo cubrir aquellos espacios de silencio o de invisibilización. Entonces, lo primero que tenemos que como explorar es qué entendemos por esta narrativa. Vamos a hacer una definición bien sencilla. Vamos a entenderla como una herramienta que transmite mensajes, pero no necesariamente esto se da con palabras. No necesariamente esto tiene que ser literal. Nosotros encontramos narrativa también en los juegos de niñas y niños, a partir de los objetos que psicomágicamente cambian su definición. Al principio, una puerta servirá para abrir y cerrar, pero a medida que niñas y niños avanzan en la vida, la puerta adquiere otro significado simbólico. Por lo tanto, los objetos en el juego también generan una narrativa. Los dibujos también generan una narrativa. En el museo, esa narrativa se da a través de los objetos, ¿no? Entonces, cuando exponemos un objeto como evidencia de algo, como de un hecho histórico, lo que se hace en el fondo es seleccionar un objeto que represente ese hecho histórico, pero irremediablemente se silencian otros significados posibles, ¿no? Hay pensadoras en Chile que hablan de qué, por ejemplo, de qué tipos de indígenas están expuestos en los museos, ¿no? Es interesante esa pregunta, porque no es el indígena conflictivo, pensante, no es un indígena más bien conveniente, ¿no? O dónde está la niñez en los museos, ¿Qué narramos de ello? Entonces, una solución podría ser estas verdades que son más bien compartidas, ¿no? Que son estos mensajes co-construidos, que se hace interequipos, ¿no? Con las comunidades, entre equipos y comunidades. Ahora bien, esto también hay que hacer advertencias, porque no necesariamente lo co-construido genera espacios de verdad nacidos de esas comunidades, porque el poder se va metiendo, ¿cierto?, por todos los intersticios de los sistemas sociales. Entonces, a veces tenemos una especie de creencia de que estamos generando una verdad nueva, cuando en el fondo estamos repitiendo discursos más bien hegemónicos. Entonces, acá la pregunta, ¿no? ¿Cómo subvertir ese orden en la memoria, ¿no?, en aras de una narrativa justa? Entonces, nosotros nos hacemos acá varias preguntas justamente en función de cómo cambiar esta performance o esta puesta en escena para también variar el imaginario que se va construyendo tempranamente, ¿no?, desde la niñez. Entonces, en educación patrimonial, ¿qué importancia reviste esta narrativa, ¿no? Porque lo que se dice y lo que no se dice influye en la idea de mundo que ayudamos a construir, ¿no?, desde muy temprano, ¿no?, en la vida de las personas. Es decir, cuando las madres o los padres dicen, por ejemplo, ¿por qué mi hija o mi hijo a los 3 años ya tiene estereotipos de género cuando yo en verdad lo educo de otra forma? Nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, cómo influye en esa idea de mundo en el niño la prensa, la televisión, los mensajes familiares, ¿no?, la misma forma de habitar la ciudad. La ciudad es súper masculina, ¿no? Entonces, antes de llegar a la vida de los libros, niñas y niños ya tienen una narrativa,
en su cabeza, en sus esquemas cognitivos, ¿no? O en sus imaginarios, como hemos estado trabajando acá, influye en estos imaginarios. Entonces vamos a entender el imaginario como esto que se construye, ¿cierto? Estas prácticas, discursos, ¿no? Que nos dan un poco la matriz de sentido. Es decir, cuando nosotros nacemos, ya existe una cultura, ¿no? Ya hay unos ciertos colores, unos ciertos espacios que son atribuidos a hombres o mujeres, a niños, adultos. No estoy hablando en lógicas binarias, pero con toda la gama existente entre las voces medias, como hemos aprendido hoy, ¿no? Entonces, de alguna manera es un inconsciente colectivo que se nos impone, ¿no? Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que el imaginario no es estático. El imaginario es súper dinámico, puede variar, sobre todo si se nos interpela con preguntas críticas o problematizando los contenidos. Si nosotros revisamos o asistimos a los museos, si hay una persona que nos pregunte ¿dónde está la obra de las mujeres?, nos vamos a dar cuenta de inmediato que lo que se está presentando ahí son obras mayoritariamente de hombres, ¿no? Entonces, las preguntas problematizadoras de alguna manera nos permiten cambiar el lente con la que miramos la realidad. Entonces, si miramos esto, por ejemplo, estas no son solo obras de arte, que son hermosas, sin duda, ¿no? Pero no son solo obras de arte, ¿no? Son obras de arte de hombres, ¿no? Entonces, un museo no solo representa algo a partir de sus objetos, sino que fundamentalmente impone un punto de vista. Entonces, mientras antes nos demos cuenta de esa responsabilidad, más noble, voy a decir, podría ser nuestra narrativa, o más justa, ¿no? Si hablamos desde enfoques de género. Esto es un activismo que hacen estas guerrilla girls, ¿no? Y que preguntan ellas, ¿no? Pues, ¿tienen que las mujeres aparecer desnudas en el Metropolitan Museum? ¿No? Menos del 5% de las mujeres artistas en su sección son mujeres. Sin embargo, los desnudos de hembras son del 85%, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen este levantamiento? ¿Quiénes son las que miran estas desigualdades? Porque nosotros entendemos la diferencia, pero la diferencia no puede derivar en desigualdad, ¿no? Entonces, la diferencia es parte de la especie, ¿no? Eso no lo vamos a discutir. Hablamos acá de otra cosa, ¿no? De el sesgo en el relato y del desbalance en la narrativa de la historia. ¿Cómo se representa el mundo indígena? ¿Dónde está la niñez? ¿O cuál es la representación que se tiene de ella, ¿no? Aparece en algunas obras, ¿cierto? Este niño o niña a la altura de los animalitos abajo de la basura, ¿cierto? De lo ignorado, ¿cierto? De lo que está abajo, ¿no? En una escala social, en una escala de atención, etc. Pero también aparece este niño en unos niveles superiores, como a niveles de inocencia total, de pureza, ¿no? Entonces, la representación que se nos impone también acá es bien binaria, ¿no? Y que además no obedece a la realidad. Entonces, lo que estamos señalando es que hay una imagen adultocéntrica, occidental, colonialista, masculina del mundo, que no solo es representada, sino que ella misma, ¿cierto? La imagen va a constituir esta perspectiva, esta lente con la cual mirar el mundo. Entonces, de alguna manera, este es el contexto en que nosotros nos comprometemos con esta línea de investigación en la cátedra que hoy día estamos presentando. Esta línea se llama Museografías y narrativas como espacios de configuración histórica, imágenes y realidades en clave no inclusiva, ¿no? Entonces, lo que nosotras queremos aquí encontrar, cuáles son estas performances, ¿no? Estas puestas en escena, y de qué manera esas maneras de exponer los objetos dan espacio a unas narrativas desbalanceadas, ¿no? Entonces, queremos hacer ese levantamiento fundamentalmente, y aquí nombro los ejes, para dar cuenta de dos cosas. Una, de los espacios de mediación como lugares de resistencia y desorden, así con guión, ¿no?
Porque en el fondo, muchas veces, sobre todo las áreas educativas de museos, llegan a los museos cuando ya está el asunto completo, ¿no? Cuando ya la exposición está lista. No tienen voz. En general, las áreas educativas también llegan tarde o son marginadas, ¿no? Existen distintas realidades en los distintos museos. Entonces, lo que hacen estas áreas, en tantos espacios de comunicabilidad, ¿cierto? Es justamente generar mediaciones críticas y afectivas, ¿no? Que van a poner en cuestionamiento esos contenidos, van a poner en tela de juicio incluso la misma institución. Y aquí esto es interesante, porque cuando un agente del museo hace este cuestionamiento, no quiere decir que no quiera la institución. Justamente poner en tela de juicio lo que se está diciendo, las jerarquías que allí operan, tiene que ver justamente con transparentar una realidad y desintoxicar el relato, que es lo mismo que pasa en el currículum. Se desintoxica el currículum cuando transparentamos que lo que vamos a enseñar es súper masculinizado, ¿no? Entonces, poner en tela de juicio estos formatos también permite hacer una mirada crítica sobre esa propia mediación crítica, ¿no? Una especie de metacrítica, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué hacen las mediaciones, ¿no? Traspasan deseos, ¿no? Por ejemplo, el deseo de saber arte. Podríamos preguntarnos, ¿no? Como nos interpela Carmen Morch, ¿por qué es importante saber arte? ¿No? A partir de estos dispositivos de mediación también se transparentan las intenciones, ¿no? La intención, por ejemplo, de poner en tela de juicio un determinado objeto y no otro, ¿no? Vamos a interpelar una obra, pero esta, no otra, ¿no? Y también los contenidos, los recortes culturales que se escogen por sobre otros. Entonces, las mediaciones críticas, de alguna manera, lo que hacen es también hacer una crítica a su propio proceso, a su propio hacer. La mediación crítica se vuelve objeto de la lupa, ¿no? Otro eje que tiene esta línea, son solo dos, son los ejercicios museográficos participativos, ¿no? Entendiendo la participación transformadora, esa es una postura que tenemos, ¿no? La participación transformadora como espacio democrático inclusivo, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es generar preguntas. ¿Cuál es el rol de las comunidades en los discursos del museo? Porque podemos tener una especie de participación aparente, ¿no? Como hacer un check en una lista solo por el hecho de que las comunidades asistan a los museos. ¿Cuánto de lo que las comunidades dicen efectivamente entra al museo? ¿No? ¿Cómo son esos recortes que le hacemos a esos discursos de las comunidades? ¿Cómo negociamos? ¿Censuramos? Entonces, también preguntarnos por las comunidades, no solamente por lo que genera la comunidad, sino por la comunidad misma. ¿Qué elementos definen a este grupo humano como comunidad? ¿No? Porque la comunidad también es compleja, ¿no? La comunidad también levanta barreras, la comunidad también deja fuera, excluye, ¿no? Entonces, ¿cómo regulamos la participación para que no se convierta esa misma comunidad en una barrera? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el rol del museo en ese espacio? ¿Va a mediar? ¿Va a ser un actor más? ¿Va a moderar el espacio? Y aquí, de nuevo, ¿no? Una especie de metaregulación. ¿Cómo regulamos nuestras propias regulaciones? ¿No? Para no convertirla en censura, porque ahí hay una línea muy delgada. Entonces, ¿puede la museografía por sí sola, más allá de la mediación, ser inclusiva? Ese es un ejercicio muy complejo, ¿no? Porque una narrativa no le dice lo mismo a todas las personas, ¿no? Así que bueno, la invitación es a que puedan conocer este trabajo. Vamos a iniciar con distintos museos inscritos en nuestro registro, así que en cuanto tengamos algún resultado, sin duda existirán otros espacios para que los podamos conversar. Muchas gracias.